Vamos a divertirnos. Pero, ¿Qué es lo que? te voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Cuál es tu mala palabra favorita? Mi mala palabra favorita. Yo tengo muchas, se me hace difícil elegir. Cualquiera. Tú sabes que yo he como manejado, soy menos malapalabroso que antes. La pienso mucho, pero la digo menos, por cómo uno se desenvuelve. Pero la mala palabra de los dominicanos, tú sabes, como yo dije en un freestyle una vez que le dije a un tipo, como había muchos niños, le dije, chupa lo que pone la gallina. Perfecto. ¿Qué lo motivó e inspiró a hacer Somos Pueblo? Somos Pueblo, lo que hoy en día es Somos Pueblo, no fue lo que al inicio, digamos, ¿cómo te explico, papá? Te lo voy a responder otra vez. Si tú te sientas a hacer un plan para crear Somos Pueblo y tú no lo creas, no hay forma de que nosotros hubiéramos sido lo que somos si hubiéramos tenido un plan para que Somos Pueblo sea lo que hoy es. Nacimos como un movimiento social y con el tiempo, debido a los bloqueos de la prensa, tú sabes, tradicional, incurrimos en las redes sociales para promocionar nuestra denuncia y nuestras actividades y los reclamos que como activistas sociales teníamos, y nuestras plataformas pasaron a ser una plataforma, vamos a decir, del pueblo y un medio alternativo de comunicación, y ahí nosotros entonces hicimos una transición, digamos, de grupo social o grupo cívico a una plataforma digital independiente, ¿entiendes? Y gracias al pueblo y gracias a la gente y gracias a Dios hemos tenido esa, digamos, esa aceptación, porque a través del tiempo han visto que la postura que uno tiene no se debe a una circunstancia, sino a lo que uno piensa, porque acuérdate que tuvimos en la Marcha Verde, muchísimos tan nombrados se vendieron, nosotros estamos igualitos. En la Plaza de la Bandera pasó lo mismo. Muchísima gente decía, no, vamos a ver ahora que ya no van a gritar más. ¿Tú me entiendes? Y ahora lo que están gritando son los del gobierno con uno. Tú sabes, entonces creo que el tiempo es lo que va hablando en general, tú sabes, al margen de lo que uno pueda decir, la gente se da cuenta de lo que tú eres porque el tiempo va demostrando quién tú eres. Por eso mismo, ¿qué se siente ver que cada día la propuesta tuya y de Ricardo es bien aceptada por el pueblo ya? Sí, no, nosotros nos sentimos bien porque, tú sabes, nosotros no somos santos, todo el mundo tiene una historia, nosotros tenemos la de nosotros y creo que a la gente le gusta que nosotros no queremos aparentar que somos más serios que nadie, ¿tú me entiendes? Porque la gente sabe que los que quieren aparentar que son más serios son los que más expedientes tienen, y mientras va pasando el tiempo la gente se va identificando con uno, tú sabes. Yo creo que nosotros somos, digamos, de los pioneros de la comunicación política sin saco y corbata, tú sabes, porque dime tú, imagínate tú 10 años atrás, o en el mismo 2020 cuando nosotros arrancamos, ¿qué tigre te iba a hablar de política? Como yo hablo, por ejemplo, o como yo me he visto. Tú tenías que estar con un saco, una corbata, hablar así muy correcto con todas las heces, que yo sé hablar así, pero yo sé que eso es un cuento, ¿entiendes? Entonces la gente se identifica con uno y se siente bien, de verdad. Yo no esperaba que uno iba a tener la aceptación que uno tiene. ¿La política puede ser buena? No, es que la política, eso es como la pistola, mi hermano, tú la puedes usar para defenderte o la puedes usar tú sabes, para hacer daño. Entonces, toda la cosa es el uso que tú le des. Con un martillo tú construyes una casa, pero puedes quitarle la vida a una gente. ¿Tú me entiendes? Igual es la política, es una herramienta que tú la puedes utilizar para ayudar a la gente, para colaborar con la sociedad, o la puedes usar para sacarle beneficio. Entonces, lamentablemente, nosotros vivimos en un país donde hay una cultura corrupta. No solamente una cultura política, sino la gente. La gente aquí, nosotros los dominicanos no somos fáciles, lamentablemente, y hay muchas cosas que mejorar realmente. En este tiempo, ¿cuál es el caso más difícil que le ha tocado llevar? Difícil a nivel de dificultad, realmente no te diría que hemos tenido un caso difícil, porque cuando nosotros empezamos a hacer esta labor, para nosotros era más difícil al inicio, honestamente, porque, por ejemplo, ahora está de moda protestar. Todo el mundo puede abrirte un podcast y comienzan a despotricar.
y en las redes investigan y el gobierno y qué sé yo qué, pero cuando el PLD era gobierno eso no estaba de moda y nosotros estábamos dando caña y la vaina no eran viral, eran más, digamos, era más riegado con el PLD porque no había esa viralización. Ahora como las cosas son más virales y uno tiene más, digamos, la gente conoce más a uno, hay un manejo diferente de los políticos con uno. O sea, ¿cómo te explico? Por ejemplo, este es un gobierno donde nosotros lo criticamos al gobierno, pero no hay un manejo de que lo estamos criticando y nadie nos conoce públicamente y ellos pueden amedrentarnos como nos pasaba con el PLD. Como ya la gente sabe quiénes somos, el gobierno tiene otro tipo de actitud con uno. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasaba con el PLD? Como nosotros no estábamos viral en Instagram ni en Facebook, que eso fue hasta la Plaza de la Bandera, que la vaina explotó bien, tú sabes, que nos hicimos, vamos a decir, conocidos a nivel nacional de verdad, porque antes no era que no nos conocían, pero no estábamos a ese nivel. Antes de eso, era más peligroso, porque tú ves, por ejemplo, el cuñado de Danilo, que en estos días devolvió 3.000 millones, Máximo Montilla. Ese caso fuimos nosotros que le empezamos a dar, yo siendo gobierno. Y ahí había problemas, de verdad. Nosotros llegamos a juntarnos con testigos, testigos no víctimas de él, que dejaron de juntarse con nosotros porque le daban seguimiento y nosotros mismos nos daban nuestro seguimiento. ¿Entiendes? Nosotros estábamos en un punto que a veces veíamos a los chivatos y a los policías encubiertos y le decíamos, ¿qué? ¿Quiero un picapollo? ¿Entiendes? Y con Jean Alain trataron una vez de hacer un expediente también, varias veces. Entonces, yo creo que eso pasó en ese momento, te lo digo a honestidad, no porque este gobierno sea más buena gente que el otro, sino porque a nivel de redes, como no había esa vaina de que ahora pasa algo y tú lo grabas y se fue viral, antes ellos no tenían ese miedo con las redes, el PLD no cogía esa, ¿entiendes? Entonces creo que el PRM, si en ese momento hubiera gobernado, tampoco lo iba a coger porque no era una cuestión de gobierno, es que como tenían esa libertad, vamos a decir, que no se tiene ahora, eran más rabiosos, se puede decir en ese sentido. Entonces esos momentos fueron los más incómodos para nosotros, o para mí personalmente, creo que para Ricardo también, aunque no está aquí, porque no teníamos ese respaldo de la gente, ¿me entiendes? No teníamos esa viralización que tenemos ahora y no estaba tan de moda protestar, había más represión. Acuérdate el caso de Junior Ramírez y acuérdate el arquitecto de Oizoe que se pegó un tiro, o sea, no era lo mismo antes que ahora. Ahora hay corrupción, hay casos, que sé yo qué, la bocina lo defienden, los que están en contra lo atacan, que procesan a uno, el gobierno escucha un reclamo y para una vaina, a Danilo tú le gritabas y le tiraba piedra y ese tigre se quedaba como que tú estás hablando con una pared. Entonces, las redes sociales han hecho que los gobiernos tengan que tener otra actitud con la gente como nosotros. Gracias a Dios, porque si hubiera ganado el PLD, nosotros hubiéramos tenido que arrancar de aquí, muchachos. No porque esto son mejores, no eso es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es porque ya veníamos con esos ataques desde esos tiempos y creo que hubiera sido otra historia. ¿Tú me entiendes? Ya tú sabes. ¿Cuántas amenazas tú has recibido? No, tú sabes que ya eso al principio sí, pero en verdad eso es poco. De vez en cuando aparece un loco que te manda un mensaje, que uno lo analiza y la mayoría son bots, otros tigres fanáticos que le hablan disparate a uno, pero es normal porque hay gente que se vive mucho la política y se coge la vaina como muy personal. Tú sabes que paradójicamente quizás la gente se sorprende con esto que yo voy a decir. Yo cuando no estoy aquí, en Somos Pueblo, un ejemplo, en mi vida cotidiana, yo no hablo de política. A mí la gente siempre que me ve me habla de política, pero yo soy una gente como extraña en eso. O sea, yo hago esto y tengo mi preocupación, ¿verdad?, social, investigo mi vaina, pero no soy una gente que me lo cojo esto como algo personal, porque uno tiene su vida, pero los políticos y los que lo siguen, la mayoría son fanáticos. ¿Tú me entiendes? Quizás porque yo nunca he estado en un partido, en verdad, o sea, nunca he tenido un candidato, honestamente, no soy una gente que estoy en esto y de repente voy a apoyar a alguien, porque es que yo no tengo esa, vamos a decir, no soy tan, la política como se ha manejado en este país no es algo que a mí me llama la atención y nunca me he identificado con un partido ni un candidato, ni de lo nuevo, ni de lo viejo, ni alternativo, ni ninguno, ¿entiendes? Entonces, como yo soy así, quizás no es algo que me llame tanto y no me cojo la vaina tan personal, pero los políticos muchas veces se la cogen personal. Aunque ellos le han bajado
Porque por lo mismo que te dije anteriormente, como ya uno tiene tanto respaldo popular, que gracias a Dios uno sale a la calle y todo el mundo lo conoce a uno y respalda a uno, los políticos tienen que chuparse este cajuel. ¿Me entiendes? Entonces, ¿alguna vez has sentido miedo? No, miedo no. Dicen, hay una frase que dice, aunque el peligro es real, el miedo es mental. ¿Qué es lo más difícil de ser un medio independiente? No, lo más difícil es tú poder encontrar cómo tú subsistir. Yo diría, como medio independiente es lo más difícil. ¿Por qué? Porque primero, para tú ser realmente independiente, tú debes de tener, no depender económicamente de nadie en específico. ¿Entiendes? Si tú dependes tanto de un empresario como de una institución pública o el gobierno, si tú dependes de eso 100%, tú vas a emitir opiniones que tú vas a evitar tocar ciertos temas, tú sabes. Entonces, gracias a Dios, nosotros inicialmente, porque como te digo, nosotros nos iniciamos como un medio. Entonces, yo tuve un tiempo que estábamos en Somos Pueblo y yo soy psicólogo clínico, esa es mi profesión, psicólogo clínico. Hubo un tiempo que estábamos en Somos Pueblo que yo trabajé en psicología un tiempo, estando en Somos Pueblo. Porque al inicio no quitaba tanto tiempo como ahora, que ya es un trabajo de verdad, que esto ya es una empresa, Somos Pueblo Media, que tenemos personal y todo. Al principio, como te digo, era algo que nosotros éramos activistas, que teníamos unos reclamos y lo que hacíamos era actividades. Si hay que hacer una actividad, hay que recaudar por los fondos de la actividad, vender t-shirt, etcétera, para la página de internet, las redes, la vaina. Pero cuando ya nosotros vamos a decir esto se convirtió en un trabajo y algo que es un modo de vida y algo que uno recibe su remuneración por trabajar, fue cuando empezamos a trabajar YouTube formalmente en el 2020. ¿Entiendes? Porque nosotros estamos desde el 15, pero del 15 al 20 nosotros no vimos, las redes sociales ni siquiera eran tan virales. Ustedes saben porque ustedes son remolache pioneros en cuanto a web se refiere aquí en República Dominicana, un portal que lo conoce todo el mundo y yo me atrevo a decir que tiene que ser de los primeros portales que pudieron ver dinero de esto, de mantenerse como un negocio informativo con su alta y su baja quizá económicamente, pero nosotros cuando entramos no entramos como una página web, sino como un movimiento y cuando entramos después a las redes sociales, Facebook no pagaba, Instagram todavía no paga aquí, Instagram, eso es por promo. No existía TikTok. Instagram ni siquiera estaba pegado en esos tiempos, que fue después que vino a viralizarse. En Twitter, eso empezó a monetizar con Elon Musk los otros días y hay que hablar muchísimo disparate. Esos son los memeros y esos tigres que monetizan ahí. Y YouTube ya sí estaba monetizando en el 20, pero cuando iniciamos en el 15 igual no había vida hasta que empezó la monetización y nosotros entramos, vamos a decir, quizás no cuando empezó a monetizar, pero en el proceso. Y cuando empezamos YouTube, nos fue muy bien muchos meses, no ha ido muy bien muchos meses con YouTube, pero YouTube es alta y baja, porque eso depende de lo que tú le pongas. Yo te puedo decir, hay meses que tú puedes ver $1,000, hay veces que tú puedes ver 10,000, hay veces que tú puedes ver 5,000, hay meses que tú puedes ver 2,000 o 15,000, ¿entiendes? Pero te llega una zafra, pero después hay una baja. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando empezamos ya a tener una estabilidad, fue cuando empezaron a entrar los anunciantes privados que se han mantenido con nosotros, ¿entiendes? Y ahí puedo decir que es lo que gracias a Dios nos ha dado esa estabilidad, porque se han sumado muchos anunciantes después de que empezó el primero, que fue el que hizo que pierdan el miedo de los otros, porque eso era lo otro. ¿Y quién diablos iba a anunciar con estos psicópatas? ¿Tú me entiendes? Y sin embargo, hubo un anunciante que tomó la iniciativa, empresa privada, y de ahí hasta el día de hoy tenemos grandes empresas que hacen productos de consumo masivo dominicano, bancos dominicanos, que no público ni relacionado con el sector público, privado, totalmente. Porque es una de las cosas que tenemos, que no hacemos publicidad estatal, porque por los temas que tratamos, es algo que de una u otra forma se vería, ¿entiendes? Tendríamos que evitar cierto tema, o no lo tendríamos que evitar, no lo evitaríamos y la perderíamos, y ya, ¿entiendes? Porque no lo evitaríamos, entonces tomamos la decisión de no tener publicidad estatal, pero lo más difícil es eso. Ahora yo creo que en estos tiempos ya no es tan difícil como antes, porque yo he visto muchos programas que atacan al gobierno, que tienen mucha publicidad, antes eso no se veía. Así es. Una pregunta.
que esta ya va de mi parte. La música. ¿Qué es lo que? Tú sabes que Somos Pueblo no hubiera existido si yo no hubiera sido rapero. Y eso es una realidad. Yo he visto algunos seguidores de Somos Pueblo que yo he subido rap y dicen, y este tigre con esa vaina, deja eso, que tú eres una gente seria. Y yo me curo pila, digo, coño, entiendo el pensamiento, ¿verdad? Porque hay gente que tiene un pensamiento un poco más diferente al de nosotros, vamos a decir que hay que entenderlo, porque uno vive en una sociedad que todo el mundo piensa como de una manera diferente. Pero Somos Pueblo nace, mi hermano, porque Ricardo Ripoll vio un rap que yo compartí en Facebook y ahí fue que él me tiró para una vaina de una protesta en el 2015. Nosotros no nos conocíamos. Yo hice una protesta dándole un fundazo al que ahora quiere venderse como Salvador, a Leonel, en ese momento. Y él ahí me tiró, hablamos, había una manifestación para cuando eso querían, que al final acabaron lavándole su cuarto a Felipe Bautista. Querían, ahí era que Domínguez Brito tenía que decidir si volvía y presentaba la querella, entonces le dan el no al lugar y no apelan ni nada y le lavan su cuarto a Felipe Bautista. No Somos Pueblo nace ahí, agosto 9 de 2015, y en esa misma actividad yo hice un rap, canté un rap en la primera actividad. Y entonces, ¿qué pasa? La música, tú sabes, Isa, que la música, el rap, por ejemplo, como yo lo conocí, no como yo lo hago ahora, porque cuando yo conocí el rap yo estaba en calle. Y aunque el rap, si tú revisas la historia, tiene una base, ¿verdad?, de reclamo social y de protesta. Inicialmente, cuando yo empecé a hacer rap, no fue por protesta, sino porque donde yo vivía, habían unos tigres que iban a improvisar a una cancha que se hacía de todo. Porque las canchas son unos sitios complejos. Porque en la cancha te alejan de la delincuencia y te llevan la delincuencia también. Tú oye, porque el deporte, ¿verdad?, que saca a la gente de la calle, y yo conozco mucha gente con el deporte han encontrado una vía, pero en la misma cancha donde tú puedes salir de la calle, tú puedes entrar también a la calle y a la delincuencia. Entonces en esa cancha donde yo iba, se hacían las reuniones de las naciones para esos tiempos, te estoy hablando de 2003, 2004, que había como un auge de eso, cuando se usaban mucho los collares, se vestía ancho. Bueno, que las vainas son como reciclables, porque ahora también ha vuelto esa vaina, aunque no como antes, pero ha como vuelto un poco. Y yo conocí el freestyle, ¿verdad? Ya yo venía oyendo porque uno veía en TV vaina y yo veía a los raperos que estaban matando por esos tiempos, eran los tiempos de 50 Cent, Eminem, Busta Rhymes, DMX, esos tigres, 2000 bajitos. Y a mí me gustaba muchísimo esa vaina, el rap. Y también oía el reggaetón de Puerto Rico, Tego Calderón, Lito y Polaco, eran los que más me gustaban. Entonces yo veía viejos tigres ahí en la cancha improvisando y yo empecé a improvisar y le di par de pelas, par de tigres ahí fritaleando. Y le cogí el gusto a eso de la música, pero siempre lo tuve asociado a la calle, porque era como el mismo sitio donde hacían las reuniones de la nación, iban los tigres con la sustancia, con lo bélico, ¿verdad? Y uno conoció todo eso juntos. Pero cuando yo dejé esa vida, que siempre hago la historia, porque ya, ¿verdad?, todo el mundo sabe que tuvimos un pasado. Cuando yo dejé esa vida, volver a hacer música no fue fácil para mí. O sea, volver a hacer rap, porque yo tenía el rap asociado con eso. Entonces, fue un proceso. Mira, que yo encontré un video de YouTube. Tú sabes, cuando yo dejé la calle, yo me cambié hasta el nombre de Piro a Tolentino, porque ese es mi segundo apellido, Tolentino. Porque quería como eliminar esa vida pasada. Pero tanta gente me conocía como Piro que al final me quedé con Piro. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Y ya el nombre se asocia a cosas buenas, no a lo que se asociaba antes. Pero empecé a hacer rap ya en este nuevo estilo de vida y nunca me he podido dedicar 100% porque uno no vive del cuento. Tú sabes, cuando uno era rapero y era menor, uno no le paraba, no tengo nada, lo que estoy en la calle es rular y vamos a grabar, vamos a amanecer, pero ya de que el tiempo va pasando, uno tiene responsabilidades que cumplir, uno no puede vivir del cuento, tú sabes. Entonces yo me he mantenido haciendo rap. Ahora vengo con el rap, vamos a divertirnos, con la misma temática social. Y yo soy rapero, mi hermano, el rapero siempre es rapero, tú sabes. Yo tengo yo he grabado, yo tengo que tener como 15 canciones ahí, que la tengo ahí listas, para ir tirando temas. El que mató la muerte 3, por ejemplo, nosotros lo tenemos ahí con Neto Sorpresa, Ninimal, Napo, bien duro, y tenemos unos cuantos temas que vamos a ir tirando, porque el que es rapero,
Tú sabes, y a mí, esto de Somos Pueblo está muy ligado a eso, porque tú ves lo de los verdaderos tigres, eso es uno dándole, eso es tirando esa cotorra sicaria que tiene el rapero, pero a nivel de política. Igual en el Congreso, yo agarré esos tigres en el Congreso. ¿Sabes que al rapero le gusta la tiradera? Yo agarré esos tigres en el Congreso y le solté par de barras. Que el que es rapero entiende lo que estoy diciendo. ¿Tú me entiendes? Creo que tiene mucho que ver porque en el rap uno aprende a defenderse, ¿tú me entiendes? Verbalmente. Entonces, y a poner la vaina de una manera digerible para que la gente le llegue. Y creo que eso también me ha ayudado con la comunicación que yo hago, porque es como una comunicación, vamos a decir, rapera, pero guillado dice que no. Entonces, el rap siempre está con uno, mi hermano. Amén. Bueno, Piro, eso es todo. Muchas gracias por tu tiempo. Y algún mensaje a los jóvenes que están emprendiendo, que tienen algún proyecto, cualquier cosa que tengan en la cabeza positiva, ¿qué tú le puedes decir? No, que tiren para adelante, que hagan un partido. No, mentira. Eso. Yo jodiendo sarcásticamente, mi hermano. Ahí están gritando los partidos que no le quiten los cuartos, que me lo den a mí, que se lo den a los pobres los cuartos, porque ellos quieren los cuartos para ellos, que ellos son la democracia. También que no ha ido con ellos. Ellos son los que garantizan la democracia. No a los jóvenes, mi hermano, que trabajen, que estudien, que aunque la vaina quizá hoy en día, y lo digo verdad, mírenme a mí, yo estudié psicología y yo no vivo de eso. Tú sabes, yo he hecho hasta Uber, yo he vendido pescado en un motor, yo no tengo que ver con eso. O sea, yo no le tengo miedo al trabajo y yo soy un tigre que hago lo que tenga que hacer para buscarme el peso, ¿verdad? Sin hacerle daño a nadie. Ahora bien, aunque quizá podamos ver que ahora vamos a decir, con las redes tú te puedes hacer rico, hay muchos casos, quieren ser los chamaquitos urbanos, ven que los artistas y la vaina, las mujeres ven el OnlyFans, es una ruleta rusa, ¿tú me entiendes? No todo el mundo llega y son muchas veces vainas efímeras, uno tiene que hacer una base para poder buscarse el peso y trabajar honradamente, porque al final yo he conocido gente que han hecho muchísimos cuartos y se han quedado sin nada. ¿Tú me entiendes? Y gente que tú lo has visto que han sido figuras y artistas duros de aquí, que tú también conoces. ¿Tú me entiendes? Que uno lo ha visto que han tenido su momento de fama y no se han sabido manejar porque tú tienes que tener esto preparado para tú bregar. Si a ti te llega cuarto y tú no sabes manejar ese dinero, entiéndelo, es mejor que no te llegue nada, porque hay gente que hasta se muere cuando le llegan la vaina demasiado rápida. Entonces yo le digo eso a los muchachos, que lo cojan batón. Yo sé que la calle está difícil, que ven demasiado vainas, se le llenan los ojos. Los mismos políticos hay que darle la gracia por poner a los muchachos tan rápido, a los menores tan rápido, a los políticos. Porque ¿cómo va a ser que tú creciste en el barrio y tú vi un tigre que estaba desgranado y de repente di que es regidor y llega en una jipeta y andaba en una pasola? O lambón de un político y ya se hace de cuarto. ¿Tú me entiendes? Entonces, es difícil porque yo sé que a los menores se le llenan los ojos y ven los tigres en la calle entonces bregando en una esquina, parados en 30, que de repente no tenían nada y 50 Jordan, 50 cuello, ¿entiendes? Pero la vida, mi hermano, no es como tú comienzas, es como tú terminas, ¿entiendes? Hay vainas que te pueden llenar los ojos, pero lo que llega rápido, rápido se va y esos cuartos que vienen de la calle se quedan en la misma calle al final, ¿tú me entiendes? Hemos visto muchas cosas. Lamentablemente todo el mundo quiere ver, como decía una marca famosa de hamburgues, probando que se sabe. Hay gente que prueba y más nunca sabe nada porque hasta ahí llega, ¿entiendes? Entonces hay que manejarse. Ese es mi mensaje para la juventud, que no se dejen llevar, que yo sé que la vida está... El sistema te invita a la vaina fácil, pero al final lo que fácil llega, fácil se va.